multiplican los relatos salvajes. Muchos quedan viralizados porque lo capturan en un teléfono celular. Pero en el día a día, ¿esto es una jungla o no? ¿Cómo vivimos? Por eso, además, con Darío Villarroel tendremos todo el marco, lo que dice la justicia para cada uno de los casos. Pero un médico, psicoanalista, un especialista, como es siempre Luis Gerach, ¿qué nos pasa, Luis, en este día a día? Bueno, primero hay que diferenciar entre lo que es la agresividad y lo que es la violencia. Sí. No son la misma cosa. La agresividad es un instinto natural que tenemos todos los seres humanos que nos ayuda a adaptarnos al entorno, a sobrevivir, y compartimos esto con los animales. Los animales tienen un instinto de supervivencia que los hace ser agresivos, pero no violentos. El único animal violento es el ser humano. ¿Por qué? Porque la violencia es como la hermana mayor de la agresividad. Es la agresividad llevada a su máxima expresión y donde hay premeditación y hay una intencionalidad de generar un daño. El niño, desde recién nacido, ya manifiesta su agresividad. Por ejemplo, cuando el niño recién nace, está en una etapa que se llama etapa oral de succión. Chupa la teta, se alimenta, después le salen los dientes y allí ingresamos en la etapa que se llama oral sádica o canibalística, donde empieza el ser humano a tener una manifestación de agresividad para comer. Otra época de la vida en que somos más agresivos, en el buen sentido del término, es en la adolescencia. El adolescente necesita romper esa unión, esa fusión que tenía con los padres, romper lo que nosotros llamamos la membrana endogámica, y lo hace a través de agresividad, de oposicionismo. El padre es de derecha, él se hace de izquierda, el padre es de Boca, él es de River, y es una agresividad necesaria para romper el vínculo con los padres. Es peor que una jungla, Luis, cuando el ser humano actúa de esa manera. Pero el ser humano violento eso es natural. Lo que pasa tiene es que, ciertos filtros. Lo que pasa es que la agresividad es modulada por el ser humano y por la cultura. La cultura tiene un efecto coercitivo de lo que rige naturalmente al ser humano. Todos queremos vivir regidos por el principio de placer, darnos los gustos, hacer omnímodamente lo que nos place, satisfacernos inmediatamente, pero la cultura nos obliga a vivir regidos por el principio de realidad. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que yo tengo que someter mi poder individual al poder social, que es la ley, lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. El sujeto violento no repara en esto. El sujeto violento quiere imponer su voluntad por diferentes motivos, porque se vuelve agresivo porque se siente agredido. El sujeto violento cree que tiene un legítimo derecho de defender su espacio, su territorialidad, sí, y de imponer las leyes porque siente, erróneamente por supuesto, que alguien lo humilló, que él va viajando, está trabajando, por ejemplo un taxista, siente que él está trabajando y que cualquier otra persona que hace algo lo vive, digamos, si hace una mala maniobra, no piensa que el otro cometió un error involuntario, sino que se siente humillado, se siente atropellado y baja a reivindicar lo que él considera que son sus derechos. ¿La ausencia de consecuencias o de castigo en este caso, o de sanción, para decirlo de alguna manera, hace al hombre más violento? Por supuesto que sí. Todos nosotros nacemos en general en el seno de una familia. Lo primero que aprendemos es lo que se puede y lo que no se puede. El chico hasta los 5 o 6 años hace lo que tiene ganas de hacer. El papá, la mamá constantemente le está diciendo no toques esto, no hagas lo otro, no pongas los dedos en el enchufe, hasta que a los 6 años, una vez que pasó el complejo de Edipo, todos los seres humanos tenemos una instancia intrapsíquica que se llama superyo, que funciona como conciencia moral y que tenemos una voz interior que nos dice esto no lo podés hacer, no podés violar los derechos del otro, tus derechos terminan cuando empiezan los derechos de los demás, no podés asaltar o destrozar la propiedad ajena. Sí. Hay una cantidad de cosas que nosotros tenemos que aprender desde la más temprana infancia a regular en nuestra conducta. Ahora, doctor, perdón, ¿cuál es el límite entre, estamos viendo las imágenes del colectivo, cuál es el límite entre insultar, qué haces, al romper? Es decir, hay un paso ahí que es inmediato de yo te insulto, nos ha pasado a todos, bueno, cada uno se va, o viene uno y lo separa, y no pasa nada. Pero cuando no hay que separe, ¿por qué romper? ¿Por qué pegar? ¿Cuál es el paso de la agresividad a la violencia, ¿no? En realidad, si tenemos que ser puristas, no deberíamos ni siquiera insultar. Bien. Digamos, uno tiene que poder admitir los errores que cometió, quizás cometió un error involuntario, y si alguien se molesta, debería pedirle perdón, jamás insultarlo.
Es lo mismo que pasa en un partido de fútbol. Recién los escuchaba a ustedes hablar de fútbol y yo pensaba, en un partido de fútbol hay un monto de agresividad. Un equipo le quiere ganar al otro, ¿sí? Le quiero hacer un gol. Es una agresividad necesaria en cualquier deporte. Ahora, cuando una persona comete una falta, cuando voluntariamente y premeditadamente le pega una patada al otro, allí está pasando un límite y eso ya se aplica una sanción, ya le aplica la tarjeta amarilla. Como lo del gas pimienta, porque hubo algo de intencionalidad, de premeditación y de violentar la integridad del otro. ¿Por qué pasa eso? Lamentablemente, cuando uno vive, digamos, hay una cantidad de circunstancias que incrementan la agresividad. Por ejemplo, cosas que nos parecen nimias pero que ocurren. El calor aumenta la agresividad. El dolor físico, si yo tengo un dolor de muelas me vuelvo intolerante, me pongo más agresivo. El cansancio, si yo no dormí bien, si estoy trabajando en un taxi o en un colectivo 14 horas, es muy probable... El bolsillo incrementa, sí, la frustración genera agresividad. Ahora, no es la única causa. Hasta el año 1914, Freud pensaba que el ser humano era bueno y que se ponía agresivo por la frustración. Cuando ocurrió la Primera Guerra Mundial en el año 14, Freud se dio cuenta que el ser humano no es bueno por naturaleza, sino que estamos gobernados por dos clases de pulsiones o de instintos. Las pulsiones de autoconservación y las sexuales, que ellas dos juntas forman el instinto de vida, la pulsión de vida, Eros, y Tánatos, que es la pulsión de muerte. ¿Cómo se expresa Tánatos? A través de la agresividad. Y todos tenemos que aprender a modular esa agresividad, a no insultar, a respetar los derechos del otro, etcétera, etcétera. Ahora, está muy bien lo que vos decías de que hay un clic, hay un momento en el cual los psicoanalistas llamamos a eso el pasaje al acto. Una cosa es que un sujeto tenga ideación suicida y que cometa un intento de suicidio, ya allí hubo un pasaje al acto. Una cosa es que yo tenga la fantasía de ser agresivo con alguien y otra cosa diferente es que pase al acto, que me baje del auto, que saque un palo, donde ya también allí se ve la premeditación. Nadie lleva un palo en el baúl del taxi o nadie lleva gas pimienta. Eso le quiero marcar una diferencia. No sé si lo notan ustedes o vos del otro lado en la sociedad, con dos palabras. Una, que nos mal acostumbramos ya. La otra, naturalizar varias situaciones. Antes capaz un pequeño incidente de tránsito, uno se lo quedaba mirando y le sorprendía eso. Ahora es algo cotidiano en cada una de las esquinas. Y la otra, que muchos llevan en su cartera, en su bolso, en su mochila gas pimienta, por ejemplo. Antes llevar gas pimienta era porque estabas en una situación extrema, porque tenías alguna denuncia, porque habías denunciado a alguna persona, porque era... Pero ahora se naturalizó mucho, o sea que hay mucho riesgo en la calle con todo Absolutamente. Eso. Cuando yo era chico, yo vivía en un barrio, en Paternal, no tenía llave de la puerta de mi casa. Entraba y salía. Cuando yo estudiaba en la Facultad de Medicina, volvía tarde de la biblioteca de la facultad de noche y iba caminando. Estaba el policía de la esquina que era su amigo. Y los vecinos me conocían y yo ni siquiera pensaba remotamente que estaba en peligro. Hoy en día... Los argentinos no podemos usar joyas, no podemos usar relojes, no podemos viajar en el auto con el vidrio bajo. Hay un incremento de la sensación de peligro, pero eso es muy riesgoso porque también desarrolla en todos nosotros algo parecido a lo que es un trastorno paranoide de la personalidad. Exacto. El trastorno paranoide de la personalidad consiste en que una persona es mucho más suspicaz, es más hiperreactiva, es mucho más sensible frente a cualquier tipo de agravio y cuando uno vive en esa situación de tensión, lo que hace generalmente es pensar mal del otro. Si yo pienso mal del otro, veo al otro como un enemigo. Esto ya lo planteó Freud en un trabajo famoso que se llama Psicología de las Masas y Análisis del Yo, donde uno puede tomar al otro como un colaborador, como un asistente, como un maestro o como un enemigo. Cuando yo tomo al otro como un enemigo, cualquier cosa que vaya a hacer, tengo una tendencia a pensar mal del otro. Eso genera violencia, la respuesta es más violencia. Exactamente, y se da una escalada, una espiral donde yo siento que me tengo que defender porque estoy en peligro y en general, ¿quién va armado? Va armado el que tiene miedo. Si vos no tenés miedo, no salís armado. Entonces... Nosotros tenemos que pensar que la persona que sale a la calle con un arma no solamente lo hace
intencionalmente porque quiere robar en algunos casos. Hay muchas personas que de pronto salen armadas porque tienen una sensación paranoide. Es lo que pasa en los Estados Unidos. Claro. Digamos, la ley del rifle, la libertad de portar armas, tiene que ver con que en los Estados Unidos la gente vive o vivió mucho tiempo en una situación de sensibilidad social, y también yo me pregunto hasta qué punto el hecho de que estos casos existan no producen también un cierto contagio social. O sea, nosotros también tenemos que pensar que hacemos bien en divulgar esto, las causas y Sí, la sí. manera de prevenirlo, pero también hay una cierta porción... Efecto imitación se llama. Lamentablemente sí, lo mismo pasa con los femicidios, como que de pronto la divulgación de los femicidios o la divulgación de estos casos pareciera tener un efecto contagio Sí, igual en ese social. sentido, si tendríamos que publicar todos los que se viven día a día y minuto a minuto en la Argentina, no alcanza la programación de 24 horas de C5. Es verdad, es Gracias, verdad. doctor. Gracias.